Amigos de YouTube, vamos a mirar el día de hoy números decimales de una forma muy sintética, muy rápida. Primero, pues decir que un número decimal es un número eh, que tiene una parte entera que va a estar a la izquierda de la coma y una parte decimal que va a estar a la derecha de la coma. Entonces, el 3 en este caso es la parte entera y la parte entera siempre se va a identificar a la izquierda de la coma. Los números que están a la derecha de la coma van a ser la parte decimal, es decir, que es menos de la unidad. ¿Cómo se van a representar? Siempre como 0, y los dígitos que están ahí, 75 en este caso. Esa es la parte, perdón, decimal. Y entonces todo número decimal se va a poder descomponer precisamente en una parte entera más la parte decimal. Entonces fíjense que acá ya podemos identificar un número decimal, cómo se descompone en parte entera y parte decimal, y podemos descomponerla en la suma de la parte entera por su decimal. ¿Sí? Podemos decir otro ejemplo diferente, sería por ejemplo 2,36. Entonces sería igual, la parte entera es 2 más la parte decimal 0,36. ¿Listo? Pero la pregunta es cómo encontramos pues números decimales. Entonces, específicamente un número decimal va a ser primero una división, ¿sí? Recordemos que si tenemos A sobre B, estamos hablando de fracciones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, 2/3, 4/5, ¿sí? 6/9, y nosotros ya vimos en la guía anterior que estos son fracciones que pueden ser propias, que son menores a la unidad, o impropias, que son mayores a la unidad. Y se puede expresar como fracciones o en ese caso después lo tendremos que expresar pues como una adición. 2 dividido entre 3, que sería esta expresión, o 4 dividido entre 5, que sería esto, pero es lo mismo. Y de allí tendríamos que aprender a dividir no solamente entre números naturales, sino cómo encontrar el resultado decimal. Sin embargo, entonces vamos a continuar y vamos a ver son los tipos de números de decimales que hay. Los tipos de números decimales que hay son los siguientes. El número decimal finito, que es precisamente el que su parte decimal es finita, es decir, cómo vamos a identificar cuando una fracción o división que realicemos es un número decimal finito, cuando llegamos en la división al residuo cero. Si llegamos al residuo cero quiere decir que tiene fin esa división y va a ser finito. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos, precisamente 0,65, 3,56, 2,34, 1,34, 123,4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos tienen parte decimal finita, es decir, tiene un fin. Ahora, tendríamos que mirar qué división hace que dé ese resultado. Entonces, en otro video les enseñaré a dividir para dar el resultado del número decimal. ¿Cuál es otro tipo de número decimal? Otro tipo de número decimal es que cuando hagamos la división, ¿qué pasa? No encontramos el residuo cero, sino que se comienzan a repetir números en la parte decimal. Y cuando se repiten los números en la parte decimal,
entonces vamos a encontrar un periodo. Un periodo numérico, es decir, en este caso 10 tercios, vamos a identificar que se repite el 3 infinitamente. Entonces, el periodo se va a escribir como el número y una raya arriba. ¿Qué quiere decir esa raya? Esa raya indica que ese número se repite infinitamente. Y si el número decimal, pues que se repiten, son 2 o 3 cifras, pues se coloca toda la raya encima. Ya en otro video veremos precisamente la división para encontrar estos resultados. Y por último está el número decimal periódico mixto. ¿Qué característica tiene? Que tiene una parte que no hay periodo. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este ejemplo está el 00, no hay periodo. Y luego sí comienza el periodo, que es el 2222 infinitamente. Entonces, acá tiene valores que no tienen periodo y luego sí el 52 sí tiene el 2 es un periodo. Entonces por eso se llama mixto, porque inicia sin periodo y luego comienza a tener un periodo. Esos son los tipos de números decimales que vamos a mirar. Bueno, espero que hayan entendido este concepto de números decimales y en otro video comenzaremos a aprender a hacer la división para encontrar el resultado decimal.